Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Soy Pascal Lotaz y hoy me acompañan la doctora Ivana Nikolic Hughes, directora del programa Frontiers of Science en la Universidad de Columbia, y el doctor Peter Kaknick, profesor de Historia en la Universidad Americana de Washington, D.C. Ivana, Peter, bienvenidos. Encantado de teneros aquí. Welcome. Glad to be with you. Gracias, Pascal. Gracias por invitarme. And glad having you again, and we were in an exchange. Encantado de tenerte de nuevo. Your experience. Hace poco hablábamos sobre tu experiencia en la conferencia del TNP, donde estuviste, y también sobre varios artículos que escribiste sobre Japón, pero también sobre otros aliados de Estados Unidos y esa constante tendencia hacia la militarización. Ivana, ¿podrías empezar contándonos un poco sobre la militarización? Digamos, ¿cuál es el lugar que más te preocupa ahora mismo en cuanto a la mentalidad que percibes por parte de Estados Unidos o de sus aliados? From the US, of these US allies. I think everything worries me at this moment, Pascal. Quiero decir, creo que ahora mismo todo me preocupa, Pascal. La situación es realmente muy grave. Evidentemente, lo que está ocurriendo en Oriente Medio es absolutamente aterrador y sigue adelante. Ya sabes, puede que hayamos tenido algún respiro aquí y allá, pero ese conflicto está lejos de haber terminado. Ucrania sigue en guerra. Ya van más de 4 años. Quizá haya algunas señales de una posible negociación o al menos de un alto el fuego, pero sigue siendo algo muy inestable. Has mencionado el TNP. Para el público, es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Es un tratado muy antiguo, con décadas de historia. Se negoció en los años 60, se firmó en el 68 y entró en vigor en 1970. Así que lleva ya 56 años en vigor. Y ahora mismo se está celebrando aquí en Nueva York, donde estoy sentado en mi casa. Es la 11ª conferencia de revisión y está siendo una conferencia muy conflictiva. Peter y yo hemos estado allí casi todo el tiempo durante estas 2 semanas y media que lleva en marcha. Terminará a finales de la próxima semana, el 22 de mayo. Peter y yo estuvimos juntos en un evento paralelo el viernes pasado. Trabajar con colegas de la sociedad civil y con diplomáticos afines ha sido una gran alegría para mí. Todo lo demás ha sido muy difícil. Creo que podéis imaginar que la primera semana se dedicó básicamente a ese debate general. Y lo que estaba pasando, más que cualquier otra cosa, era que unos y otros se echaban la culpa. Ya te puedes imaginar quién culpa a Estados Unidos de lo que pasa en Irán, quién culpa a Irán, quién culpa a Rusia, quién culpa a China, ¿verdad? Y al final ha sido una especie de tira y afloja constante, en lugar de pensar de verdad en lo que tienen en común, en lo que quieren lograr juntos, en cómo podrían superar esas diferencias. Y en particular, en cómo podrían marcar un camino para este tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, que por cierto también incluye obligaciones en materia de desarme nuclear. Y esos son los principales compromisos que no se han cumplido en materia de no proliferación. Los estados que se unieron a este tratado hace décadas no han proliferado. El único que realmente formó parte del tratado, luego se retiró y desarrolló armas nucleares, fue Corea del Norte. Así que, en ese sentido, el tratado ha sido un éxito. En cuanto al desarme, los 5 estados reconocidos como potencias nucleares, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China, claramente no se han desarmado. De hecho, se están alejando de cualquier esfuerzo que pudiera parecer un camino hacia el desarme. Así que me detengo aquí y quizá le doy a Peter la oportunidad de añadir algo más sobre el contexto actual. Sí, Peter, ¿cómo estás viendo la conferencia de revisión del TNP? Y bueno, para que todo el mundo lo entienda, el TNP es probablemente el tratado nuclear más importante, uno de los pocos que todavía existen. Es un tratado multilateral, y casi todos los países forman parte de él. Es el pilar fundamental para mantener el número de estados con armas nucleares en una sola cifra. Ahora mismo hay 9.
Estados Unidos sigue diciendo que Irán quiere una, que sería el número 10, pero Irán insiste en que no la quiere. Lo que queremos son los beneficios del TNP, que es el derecho a tener un programa nuclear con fines civiles, sobre todo para energía y para medicina. Exactamente. Y ellos afirman eso, ¿verdad, Peter? Pero no es cierto que el TNP haya sido siempre un camino fácil. Negociarlo llevó 10 años. Y también fue muy complicado llegar a las conferencias de revisión. Si comparas la situación actual con lo que sabes de su historia, ¿dónde dirías que está ahora mismo el TNP como régimen, como sistema global? Pascal, acabo de terminar una entrevista con Press TV de Irán. Era una entrevista por escrito, no una entrevista oral. Mañana o dentro de unos días tendré otra con ellos. Pero esta fue por escrito, y me hicieron 5 grandes preguntas sobre el TNP, el papel y la responsabilidad de Irán, y las exigencias de Estados Unidos de que renuncien por completo al enriquecimiento y envíen todo su uranio enriquecido, incluido el altamente enriquecido. Ya sabes, Irán está claramente, tanto moral como legalmente, en una posición mucho más sólida en todo esto que Estados Unidos. Pero si preguntas en qué punto está el TNP históricamente, la verdad es que pende de un hilo. Hay muchísimos países al borde de desarrollar armas nucleares, o al menos convencidos de que tienen derecho a hacerlo y de que las necesitan. Por ponerte algunos ejemplos, el 73% de la población de Corea del Sur dice que su país debería tener sus propias armas nucleares. Hace poco, el presidente de Polonia, Duda, dijo que Polonia necesita las suyas. Zelensky ha dicho, o nos dejan entrar en la OTAN, o nos dan armas nucleares. Y en Japón hay una corriente muy fuerte que lleva años diciendo que Japón debería tener también sus propias armas nucleares. Sabemos que Japón tiene una enorme reserva de plutonio y que cuenta con la capacidad tanto científica como tecnológica para desarrollar armas nucleares rápidamente. A veces decimos que Japón es solo un giro de destornillador de tener sus propias armas nucleares. Si Irán llegara a avanzar hacia la prueba o el desarrollo de un arma nuclear, entonces Arabia Saudí, Turquía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos desarrollarían armas nucleares de inmediato, y probablemente otros países también. Así que el control nuclear, el régimen de no proliferación, está ahora mismo en una situación muy frágil. Y luego están países como Francia, que ofrecen extender su paraguas nuclear sobre el resto de Europa. Oye, una pausa muy breve, porque hace poco me banearon de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto puede pasar otra vez en cualquier momento. Así que, por favor, piensa en suscribirte, no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotas.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Lo que no vemos en este momento de la historia es que la gente valore la diplomacia. No vemos negociaciones, no vemos que se busquen salidas pacíficas. Lo que hemos visto en los últimos años es que la diplomacia se ha convertido casi en una mala palabra. Y eso pasó con Biden. Ya sabes, Biden, en lugar de pensar en cómo podríamos intentar resolver las cosas por la vía diplomática, siguió entregando a Ucrania un sistema de armas avanzado tras otro, aunque decía que no quería hacer nada que pudiera provocar a Rusia a usar armas nucleares. Cuando autorizó a Ucrania a utilizar los misiles Ataque-M que Estados Unidos les había dado para atacar en el interior de Rusia, eso fue muy peligroso. 2 años antes, la CIA ya había dicho que creía que había un 50% de posibilidades de que Rusia usara armas nucleares. Pero ya nadie respeta las líneas rojas de los demás. La gente está recurriendo a medios militares para resolver cuestiones diplomáticas. Y estamos yendo en la dirección equivocada, como planeta y como especie, ahora mismo. Y no hace falta mucho para verlo.
Mira, una de las refutaciones más inteligentes de la teoría de la disuasión que he escuchado en mi vida vino nada menos que de Fred Astaire. Perdona, ¿qué es la teoría de la disuasión? ¿Qué es exactamente la teoría de la disuasión? La teoría de la disuasión la estamos viendo ahora. El 20 de agosto de 2024 se publicaron dos artículos cruciales el mismo día. Uno en el New York Times, firmado por su principal experto en seguridad, David Sanger, decía que Estados Unidos se está preparando para librar una guerra nuclear simultánea en 3 frentes, contra Rusia, China y Corea del Norte. Pero ese mismo día, el artículo más inquietante apareció en el Bulletin of the Atomic Scientists y explicaba que existen 2 escuelas de estrategas nucleares. Por un lado está la escuela tradicional, la que cree en la teoría de la disuasión, mantener una capacidad fuerte para responder con armas nucleares, tener capacidad de segundo ataque y suficiente poder para aniquilar al adversario. La idea es que si todos saben eso, nadie se atreverá a atacar, y así se mantiene la disuasión. Pero luego está la segunda escuela, la que sostiene que una guerra nuclear se puede librar y ganar. Y ellos dicen que, con la tecnología moderna, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías sísmicas y las cibernéticas, Estados Unidos puede localizar con precisión no solo todos los cazas, los bombarderos y los misiles balísticos intercontinentales, sino también la posición exacta de todos los submarinos rusos y chinos. Y los submarinos siempre fueron una parte estable de la tríada. Mientras tuvieras submarinos nucleares, podías aniquilar a tu adversario. Pero ahora hay gente que sostiene que podríamos eliminar todos los submarinos nucleares de Rusia y de China, de tal forma que no pudieran responder contra Estados Unidos ante un primer ataque nuclear preventivo. Este tipo de locos los hemos tenido desde el inicio de la era nuclear. Leslie Groves habló en diciembre de 1945 de un ataque nuclear preventivo contra la Unión Soviética si intentaban desarrollar armas nucleares. Y también había gente así durante los años de Reagan. En 2006, Lieber y Press publicaron un artículo en Foreign Affairs, la revista del Consejo de Relaciones Exteriores, en el que decían que Estados Unidos había desarrollado una capacidad de primer ataque y que podríamos eliminar a Rusia y a China sin que pudieran responder. The Washington Post informó de que en el Kremlin estaban desconcertados porque pensaban que eso era la política oficial de Estados Unidos. Y claro, estaba publicado en Foreign Affairs. Así que ya hemos visto cosas de este tipo. Hay gente dispuesta a jugarse el futuro de la vida en nuestro planeta con una apuesta absurda, creyendo que esto va a funcionar, cuando es algo tan inmoral, tan ilegal, tan demencial. Pero ahora nos enfrentamos a locos con armas nucleares. Y Pascal Lotaz, en Israel y en otros lugares. Y Pascal Lotaz refutó eso. ¿Cómo lo refutó? El gran bailarín, Fred Astaire. En la maravillosa película de 1959, La Hora Final, Fred Astaire interpreta a un científico australiano llamado Julian. En la historia ocurre una guerra nuclear a gran escala en la que se usan bombas de cobalto y la radiación se extiende por todo el planeta. El único grupo de supervivientes está en Melbourne, Australia, la ciudad importante más al sur. Entonces Gregory Peck llega allí con su submarino. Es el comandante de un submarino estadounidense y están buscando el último grupo de personas que quedan con vida. Fred está a bordo del barco y alguien le pregunta, ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo hemos conseguido destruirnos a nosotros mismos? Y él dijo, ¿quién podría imaginar que los seres humanos fueran tan insensatos como para desarrollar una teoría según la cual solo podrían defenderse usando armas que acabarían con la vida en el planeta? Y eso es exactamente lo que hace la teoría de la disuasión. Durante la crisis de los misiles en Cuba, Kennedy, cuando los jefes del Estado Mayor le presionaban para bombardear las bases de misiles en la isla y luego invadir, se volvió hacia sus asesores y les dijo, si hacemos lo que esos mandos quieren,
Ninguno de nosotros quedará vivo para decirles que estaban equivocados. Y ese es el problema de la teoría de la disuasión. Funciona hasta que deja de funcionar. Y entonces ya no queda nadie con vida para decir que estaba equivocada desde el principio. Bueno, está bien para la gente que se dedica a la teoría de la disuasión, porque morirán pensando que tenían razón, ¿no? Pero no, es una tontería absoluta. Y mira, intento entender cómo es posible que personas inteligentes, muy inteligentes, que se mueven en los mismos círculos que nosotros, que van a la Casa Blanca y todo eso, puedan creer semejantes disparates. Ayer mismo publiqué en mi canal un video en el que hablé con Rainer Rupp. Rainer Rupp fue analista jefe de la OTAN y oficial de inteligencia, y en realidad espió para Alemania del Este. Era un espía y transmitía información directamente a Alemania del Este y por esa vía al Kremlin, allá por los años 70 y 80. Y fue él quien, en 1983, transmitió a los soviéticos la información de que el ejercicio Able Archer, que fue tan peligroso como la crisis de los misiles de Cuba, no era lo que ellos temían. Los soviéticos creían que Able Archer era una tapadera para lanzar un ataque real y eliminar a su liderazgo. Y lo creían de verdad. Estaban convencidos de que Able Archer se usaría para decapitarlos, porque esos locos de los que hablas habían estado hablando en esos términos antes. Y él les hizo llegar la información de que no, que en realidad no era así, que sabía con certeza, desde dentro de la OTAN, que no se trataba de eso. Y los soviéticos se calmaron y no lanzaron el ataque preventivo. De hecho, acabó en prisión durante 7 años, en los años 90, por haber contribuido, básicamente, a salvar el mundo. Pero él señaló, junto con Ola Thunander, de Suecia, que el paraguas nuclear, del que acabas de hablar, Ivana, nunca fue un plan para cubrir con un paraguas a toda Alemania o a toda Europa. El plan era usar armas nucleares en suelo alemán y europeo para frenar el avance de las tropas soviéticas. El llamado paraguas nuclear era, en realidad, el plan para bombardear Europa con armas nucleares. Y hoy, no puedo imaginarlo de otra manera. Francia nunca arriesgaría un ataque nuclear sobre París para defender Berlín o Varsovia, ¿verdad? Así que lo único que se haría sería intentar usar armas nucleares tácticas en el territorio de esos países. ¿Son conscientes las personas que difunden esas teorías de que en realidad estamos hablando de una escalada nuclear total y, de hecho, de la destrucción de buena parte del planeta? Quizá, Ivana, puedas comentar algo sobre eso. Sí, no. Justo cuando Peter hablaba de la disuasión nuclear en general, quería compartir una cita de Shade FK. Si hacemos lo que ellos quieren que hagamos, ninguno de nosotros estará aquí para decirles que se equivocaban. Es una cita perfecta para describir toda esta locura. Diré una cosa sobre lo que preguntas, sobre la gente que está haciendo esto. Lo curioso, y de verdad, he estado hoy mismo en la ONU, incluso con algunos antiguos miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos, es que todos se vuelven tan apasionados cuando se jubilan, ¿sabes? Y pasa lo mismo con los generales del ejército. También con Annie Jacobsen. Estuvimos con ella el viernes. Annie Jacobsen, we were with her on Friday as well. She talks to all these retired people. Sabes, ella habla con toda esa gente jubilada que le dice que esto es como el mayor miedo de su vida. Pero no lo decían cuando estaban trabajando, ¿verdad? Cuando estaban en sus puestos, seguían el protocolo, defendían la disuasión nuclear. Algunas de las mejores críticas a la disuasión nuclear vienen del general Lee Butler, que fue básicamente el jefe de nuestras fuerzas nucleares en los años 90 y ha escrito una crítica durísima sobre lo absurdo y lo insensato de todo esto. Porque incluso si aceptas, que yo no lo hago, que la disuasión nuclear podría funcionar. Y hay muchos problemas con eso. En el momento en que no funcione, todos nosotros, ya sabes, el planeta quedaría literalmente destruido.
Y bueno, la gente, incluso cuando he estado en tu podcast o en otros, a veces miro los comentarios y veo cosas como, ¿de qué está hablando? Hiroshima y Nagasaki están perfectamente bien. Y eso pasa por alto algo realmente importante, que no estamos en 1945. No se trata de un solo país con 3 armas nucleares. Son 9 países que poseen más de 12.000 armas nucleares, la mayoría de ellas mucho más potentes que las de Hiroshima y Nagasaki. Unthinkable, absolutely unthinkable. In the number of deaths from just the detonations themselves, the environmental conditions, the ozone layer destruction, the radiation spread, the nuclear winter, all of that. Absolutely, this is like the end of human civilization, and I'm not exaggerating. Like, really listen to what I'm saying, because I'm not exaggerating. But just to go back to this point of nuclear deterrence, the other problem with it is puede fallar. Y creo que, bueno, todos podemos reconocerlo. Por otro lado, mientras los estados que tienen armas nucleares sigan diciendo que las poseen para garantizar su propia seguridad, es lógico que otros empiecen a pensar que quizá ellos también deberían tener armas nucleares. Quiero decir, lo único lógico entonces sería decir, sí, vamos a dar armas nucleares a los 193 estados miembros de la ONU y así todo el mundo estará muy seguro, ¿no? Si esa es tu lógica, pues ya sabes. Y mientras sigan sin reunirse de verdad, volviendo un momento al tratado, porque ahora mismo es un tema muy actual, mientras no hagan al menos esfuerzos y mucho menos se desarmen de verdad y eliminen sus arsenales nucleares, otros países tendrán la idea de desarrollar armas nucleares, como decía Peter, o de desarrollarlas, adquirirlas, hacer lo que sea necesario para sentirse seguros. Y bueno, en este momento las presiones de proliferación son realmente reales. En cuanto al desarme, uno de los temas, y esto ha sido un tema constante durante los últimos 10 o 15 años, es que los estados con armas nucleares suelen decir que las condiciones geopolíticas actuales no son favorables para el desarme. Pero claro, nunca aceptarían que otro estado dijera algo parecido, como, las condiciones políticas ahora no son favorables para que no prolifere, ¿verdad? Es decir, si un país, Irán o cualquier otro dijera, mira, dadas las circunstancias geopolíticas, vamos a proliferar, vamos a olvidarnos de nuestras obligaciones de no proliferación y vamos a desarrollar armas nucleares. Es lo mismo que dicen sobre el desarme. Estamos olvidando nuestras obligaciones en materia de desarme porque las condiciones geopolíticas no son favorables. Así que creo que hasta que no reconozcamos que la no proliferación y el desarme tienen que ir de la mano, estaremos ante una receta para el desastre. De hecho, el tratado tiene su origen en nada menos que el presidente John F. Kennedy, que en 1963 habló de que 15, 20 o incluso 25 países podrían adquirir armas nucleares. Y estaba realmente preocupados por ello. Es quien sentó las bases intelectuales de todo esto. Y por suerte los continuaron su labor. Peter, ¿puedo preguntarte algo? Hay una larga historia, claro, de conferencias sobre desarme. Se remontan a 1899, con la primera conferencia de paz de La Haya, y luego la segunda, en 1907. Y esas conferencias produjeron mucho, entre otras cosas, la ley escrita y codificada de la neutralidad. Pero el aspecto del desarme siempre fracasó. El TNP, por supuesto, también es un tratado de desarme. Y la parte que realmente funcionó fue la de evitar que las armas nucleares se extendieran tanto como podrían haberlo hecho. Pero por otro lado, el aspecto del desarme, funcionó un poco. Quiero decir, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética empezaron de verdad a reducir sus arsenales de forma bastante significativa, pero se detuvo en cierto punto. Y luego volvió a aumentar, también con los programas de misiles balísticos y todo lo que vino después.
also with the ballistic missile programs and so on and so forth. And a lot of what we hear today is then based upon Y mucho de lo que oímos hoy se basa en la idea de que necesitamos una capacidad de segundo ataque, que debemos mantener la posibilidad de destruir al otro. Pero el único estado que ahora mismo está proponiendo un nuevo paradigma es Irán. Porque Irán, siendo un estado sin armas nucleares, se ha defendido de dos potencias nucleares sin tener armas nucleares, y ha demostrado que existen formas convencionales de capacidad de segundo ataque que pueden ser igual de aterradoras. A mí, la verdad, esto me parece una buena noticia, porque han desarrollado una especie de doctrina de segundo ataque no nuclear. ¿Crees que eso va a tener algún tipo de impacto? ¿Y cómo ves el aspecto del desarme en todos estos tratados? Bueno, has mencionado que hemos reducido los arsenales nucleares. En 1986 había 70.000 armas nucleares en el mundo. Ahora tenemos algo más de 12.000. Eso es un avance. Pero durante el primer mandato de Trump, cuando descubrió cuánto habíamos recortado nuestro arsenal nuclear, su reacción fue decir que deberíamos aumentarlo 10 veces. El secretario de Estado, Rex Tillerson, le llamó literalmente un maldito idiota, lo cual, dadas las circunstancias, casi fue un cumplido. Pero, ya sabes, no es solo Irán quien nos está dando esta lección. ¿Cuándo fue la última vez que una supuesta superpotencia ganó una guerra? En realidad, en la Segunda Guerra Mundial. Después hemos tenido algunas operaciones militares, como la Operación Furia Urgente, cuando Estados Unidos pudo entrar en Granada en 1983 y enfrentarse allí a un par de docenas de obreros de la construcción cubanos. Podríamos hacerlo, claro. Pero mira Vietnam. Bueno, Corea fue un estancamiento. Vietnam, Afganistán, Irak, Libia, Ucrania. Tenemos potencias que están siendo neutralizadas o derrotadas, en la mayoría de los casos, por países mucho más pequeños. La guerra es algo obsoleto. Debería serlo en cualquier época, y sobre todo en la era nuclear. Pero ahora, en una época de guerra asimétrica, es mucho más fácil defender un país que atacarlo. Y por eso no hemos visto países que ganen. Quiero decir, Rusia está implicada y ni siquiera ha tomado el Donbass todavía. Lleva intentando hacerlo más de 4 años. Estados Unidos está humillado. Friedrich Merz dice que Irán humillado a Estados Unidos. Trump está desesperado por salir de esta guerra. Su nivel de aprobación se está desplomando, y por muy bajo que esté, sigue bajando. El descontento en Estados Unidos crece cada día. La economía mundial está sufriendo. Y quizá Netanyahu esté contento con todo esto, porque lleva más de 3 décadas buscando a un presidente estadounidense lo bastante estúpido e ignorante como para ir a la guerra con Irán. Y por fin ha encontrado a su títere. Pero nadie más, ni siquiera en Estados Unidos, está contento con lo que está pasando. Así que ya sabes, no necesitan armas nucleares. En la práctica, Irán tiene el equivalente a 2 armas nucleares. Una es el control del estrecho de Hormuz, que ahora mismo es más poderoso que un arma nuclear. La segunda posibilidad es que Irán lance enjambres de drones y misiles contra Dimona, la instalación nuclear israelí, y logre perforar el contenedor allí. Eso sería más devastador que una bomba nuclear. Haría que grandes zonas de Israel fueran inhabitables durante décadas, o incluso durante cientos o miles de años. Y luego tendríamos a Israel y a Estados Unidos bombardeando la planta nuclear iraní de Bushehr, lo cual también es una locura, porque eso haría que no solo grandes partes de Irán, si hay un contenedor allí, fueran inhabitables en el futuro previsible, sino también otros estados del Golfo, los países vecinos. Así que ya sabes, tenemos que encontrar la manera de resolver nuestras diferencias y unirnos de forma pacífica, ahora más que nunca. Porque las cosas que estamos haciendo a nivel planetario son cada vez más peligrosas y más insensatas. Estoy totalmente de acuerdo, pero esa palabra, locura, me molesta mucho. Y claro, durante la era de Nixon existía la llamada teoría del loco,
que Nixon fingía estar loco para ser impredecible y usar eso como estrategia para negociar con los soviéticos y con los chinos. Pero Ivana, Peter, los dos, Trump, quiero decir, ese tipo simplemente es muy raro. Quiero decir, ahora parece que hemos tenido 2 presidentes de Estados Unidos seguidos con un grado bastante alto de demencia. ¿Por qué? Y se puede detener a esta gente. Porque Donald Trump no es solo un hombre. Donald Trump, en la Casa Blanca, es todo un sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede entender la locura que está saliendo del Poder Ejecutivo en este momento? No es que el legislativo sea perfecto, pero ahora mismo lo que más me preocupa es el Ejecutivo. For the most part, yeah, no, the Congress. En general, sí, el Congreso y el poder legislativo aquí en Estados Unidos son un asunto bastante triste, pero Trump ha llevado eso a otro nivel. Diría que ningún presidente estadounidense desde John F. Kennedy ha tenido una buena política sobre armas nucleares. Reagan hizo algunos avances, y eso, claro, vino después de un cambio de actitud real, porque él era, ya sabes, un auténtico guerrero de la Guerra Fría, pero llegó al punto de poner fin a la Guerra Fría, de reunirse con Gorbachev e incluso de estar casi de acuerdo con él en eliminar las armas nucleares. Así que no ha sido bueno durante décadas, prácticamente durante toda la nuclear, con un par de excepciones. Pero Trump ha llevado todo esto a otro nivel. Y claro, empezó su presidencia hablando de desnuclearización y en cierto modo ha mostrado un abanico completamente distinto de posibilidades. Es el mismo tipo de persona que uno podría imaginar, precisamente porque va tan en contra del sistema y de todo eso, que quizás se podría haber esperado algún avance, incluso siguiendo un poco el legado de Reagan. Podrías haber imaginado algún progreso en, digamos, llamada desnuclearización, ya que le gusta ese término, pero también podrías imaginarlo literalmente usando deliberadamente un arma nuclear, usándola contra Teherán. Deliberately a nuclear weapon, using it on Tehran. I mean, those statements, I took those statements very Quiero decir, esas declaraciones me las tomé muy, muy en serio. Ya sabes, hablar varias veces de bombardear Irán hasta la edad de piedra y luego, claro, el 7 de abril fue realmente aterrador cuando escribió, esta noche morirá toda una civilización. Me sentí fatal todo el tiempo. De verdad, me encontraba físicamente mal. Al final, mi organización, la Fundación por la Paz en la Era Nuclear, tenía precisamente esa noche una conferencia del profesor Richard Falk. El alto el fuego se anunció 1 hora, quizá 2, antes de que empezara la charla. Así que estaba con más gente, pero estuve con mal cuerpo todo el día. Y no creo que podamos simplemente restarle importancia como si fuera Trump escribiendo cualquier cosa en Truth Social, cuando en realidad sabemos que tiene los códigos nucleares. Así que da mucho, mucho miedo. Creo que ya he hablado de esto antes y creo que fue en relación con Trump. No soy de las que critican al pueblo estadounidense por haberlo elegido, no porque piense que fuera la mejor opción, obviamente no lo creo, sino porque entiendo de dónde venía ese impulso de apostar por quien percibían como un candidato fuera del sistema. Ahí es donde Trump realmente engañó a la gente. Y sí creo que muchas de las personas que votaron por él lo veían sinceramente como el candidato de la paz. Y está claro que ha resultado ser todo menos el candidato de la paz. Quiero decir, Peter y yo hemos escrito sobre esto. Ya sabes, bombardeó 7 países en su primer año en el cargo. No es precisamente una agenda de paz. Pero desde mi punto de vista, no estoy tanto en esos círculos donde se dice, ya sabes, los americanos tontos que votaron por él. Creo que el pueblo estadounidense fue realmente engañado. Y creo que las encuestas a las que se refiere Peter demuestran que esto forma parte de algo que ellos no pensaban que estaban votando. Pensaban que votaban para poner fin a las guerras eternas. Y en cambio, Trump nos metió, en cierto modo, en la mayor de todas esas guerras eternas. Sabes, la elección entre Trump y Harris fue realmente horrible.
Trump dio un discurso sobre la paz, se presentaba como el candidato de la paz, lo repetía una y otra vez. Y bueno, en su discurso de investidura dijo algo que no olvidaré. Esta administración será recordada no solo por las guerras de las que salimos, sino también por las que nunca empezamos. Eso suena muy bien, pero luego hace exactamente lo contrario. Así que bueno, en fin. Does exactly the opposite. So, okay, fine. But Peter, like, how are you perceiving then how Pero Peter, ¿cómo percibes entonces lo que está pasando ahora en el establishment político, en Washington, en Nueva York y en otros sitios? ¿Cómo crees que están pensando realmente sobre el futuro de las capacidades militares de Estados Unidos? Porque, por un lado, sí, estos fanáticos, sobre todo los neoconservadores, siguen creyendo que una guerra nuclear se puede ganar, y cuanto antes mejor. Pero por otro lado, Estados Unidos se está quedando sin armamento, se está quedando sin capacidad. Y eso es algo que todo el mundo puede ver, incluso las mismas personas que decían, podemos localizar cada submarino, cada bombardero y lanzar un primer ataque, pues ya no pueden hacerlo. No pudimos hacerlo con Irán. Quiero decir, estamos muy lejos de conseguirlo. Ahora está saliendo a la luz, poco a poco, que Irán probablemente no tenga solo un 10% de su arsenal, sino más bien entre un 60 y un 70%. Y siguen construyéndolo. Han descubierto cómo seguir produciendo, incluso mientras los bombardean. Así que bueno, ni siquiera las armas nucleares pueden alcanzarlo. Entonces, ¿no debería eso tener un impacto real en la forma en que se evalúan las realidades de la guerra? Porque lo vemos en Ucrania, lo vemos en Irán. Y me pregunto si algunas de estas personas siguen siendo capaces de engañarse a sí mismas pensando que Estados Unidos sigue siendo todopoderoso, cuando en realidad nunca lo fue. Pero parece que eso es lo que creen. Good question. Buena pregunta. Sabemos que Trump está rodeado de algunos incompetentes. Y si miras a sus principales asesores, Stephen Miller dice que la fuerza es lo que manda, que el poder es lo único que la gente entiende, que ahí fuera rige la ley de la selva. Ya sabes, suele centrarse sobre todo en los inmigrantes y en las personas de color en Estados Unidos, pero le está dando a Trump ese mismo consejo a nivel global. Luego está Pete Hegseth. Vaya personaje este tipo. Quiero decir, tiene el cuerpo cubierto de tatuajes de cruzados, de nacionalismo cristiano y de símbolos neonazis. Dice que se negocia con bombas. Quiere demostrar lo duro que es. ¿Cuál es su trayectoria? Era presentador de fin de semana en Fox News. Y a Trump le gustaba cómo se veía en Fox News. Así que lo eligió para ser secretario de Defensa. Y él, nada más llegar, se hace llamar secretario de Guerra. Bueno, quizá cuando Estados Unidos cambió en 1947 el nombre de Departamento de Guerra por el Departamento de Defensa, no debería haberlo hecho, porque ha sido más un departamento de guerra que uno de defensa. Yo no uso el término contratistas de defensa. Me parece incorrecto. En los años 30, a esa gente se la llamaba los mercaderes de la muerte, y así deberíamos seguir llamándolos, los mercaderes de la muerte. Se enriquecen cada vez que a alguien le arrancan un brazo o una pierna. Escuchan cómo suena la caja registradora, es dinero que va directo a sus bolsillos. Y claro, la gente se está dando cuenta de que la estrategia militar no está funcionando. Si lo miramos bien, es una locura. Irán lanza cientos y quizá miles de drones y misiles. Cada dron cuesta unos 30 o 35 mil dólares. Estados Unidos, Israel y sus aliados en el Golfo los derriban con interceptores que a veces cuestan 1 millón, 3 millones. Algunos interceptores Patriot o THAAD llegan a costar 10 millones cada uno. Haz las cuentas. No tiene ningún sentido. Así que, como dices, se están quedando sin recursos. And so, as you suggest, they're running out. Israel empezó con, creemos, unos 150 interceptores Arrow 2 y Arrow 3. Ahora les quedan solo unas pocas unidades. Parte de la razón por la que Trump amenazó, incluso yo mencioné aquella amenaza de Trump de borrar una civilización en 24 horas,
Bueno, fue una obscenidad incluso decir algo así. Pero Trump amenazó con bombardear y destruir la infraestructura de Irán, sus puentes, sus fuentes de energía y sus reservas. Y desde Irán respondieron que si eso ocurría, ellos atacarían a todos los demás en el Golfo. Y la gente sabía perfectamente lo que eso significaba, porque ya lo han hecho antes. Según ha informado el Washington Post, basándose en fuentes de inteligencia, los ataques de Irán en todo Israel y en el Golfo han sido mucho más eficaces de lo que Estados Unidos o Israel han querido reconocer. Han hecho mucho más, han causado mucho más caos allí, han provocado muchos más daños y sus misiles y drones están logrando atravesar las defensas. Así que cuando amenazaron con atacar los suministros de energía y la infraestructura en toda la región, la gente se lo tomó muy en serio. Y Estados Unidos podría, en su obscenidad, llegar a recurrir al uso de armas nucleares. Donald Trump está ahora en una posición muy comprometida y está desesperado. Y un Donald Trump desesperado es un normalimo, potencialmente carrier voz en este momento. Eso lo pasa cuando tiene personalidad narcisista. That's what happens when you've got a narcissistic personality. If you're a pathological narcissist, Si eres un narcisista patológico, nadie más existe para ti. Exacto, no tiene amigos. No hay personas que le importen. No le importa el pueblo estadounidense. No le importan sus seguidores de MAGA. Y de hecho, son ellos los que más están sufriendo ahora mismo por sus políticas. Son los que traicionó con los archivos de Epstein, con el coste de todo, con la decisión de ir a la guerra. Una cosa tras otra solo le importa a él mismo y su propia supervivencia. Nurse the tis del Lord y con nucleares, es que House digan lo contrario. La realidad es que no hay nadie entre él y la orden de esas armas nucleares. Nas. Así es como está estructurado en Estados Unidos. ¿Es posible que él dé la orden y que alguien tenga el valor de resistirse? Sí, es posible. Pero no quiero basar el futuro de la vida en el planeta en la probabilidad de que eso ocurra. Por eso, ya sabes, incluso yo, el primer artículo que escribió para Al Jazeera se titulaba Romper el tabú nuclear. Porque ambos temíamos que Donald Trump, cuando tiene a los Hagans, los Millers, los Netanyahus y los Murdochs susurrándole al oído, haya roto todas las normas, las costumbres, las tradiciones, la mayoría de las leyes internacionales y las leyes estadounidenses. Pero lo único que aún no ha roto es el tabú nuclear. Sí, Y si le dicen que esto le va a convertir en el hombre más grande y más poderoso de la historia si lo hace, ¿cómo sabemos cómo va a reaccionar Donald Trump ante eso? Yo no lo sé. Y nos da mucho miedo. Se comenta que hay gente dentro de la administración que podría ser la que está impidiendo que esto ocurra, pero no lo sabemos. Sigue siendo una incógnita total. Me pregunto cuánto tardará Irán en ofrecerle a Donald Trump la única cosa que probablemente no podrá resistir. Hablando de una oferta, construir una enorme torre Trump dorada en pleno centro de Teherán. Creo que eso protegería a Irán mucho más frente a un ataque nuclear que cualquier otra cosa. Y además, con un arco. hay un arco. Un arco de Trump, ¿verdad? Era un Camburf. ¿Por qué no? ¿Por qué no añadir también un campo de golf, sabes? Kushner puede ir allí y construir el hotel de lujo. Sí, solo ofrece eso. Parte del acuerdo de paz, el control de Hormuz para Irán, todas las tropas estadounidenses fuera, reparaciones. Pero él consigue una torre Trump. Quiero decir, sería un buen trato. En fin, hablemos un poco de esos aliados. Y quizá, Ivana, empecemos por los estados del Golfo, porque ahora hemos visto algo. Me da la impresión de que los aliados del Golfo están aprendiendo la lección de que primero Estados Unidos no puede defenderlos. Segundo, que Estados Unidos los usa como moneda de cambio. Y tercero, que Estados Unidos, de hecho, los sacrifica deliberadamente, sabiendo que no pueden ser defendidos y que van a ser atacados. Aún así, Estados Unidos tomó la decisión de hacerlo. Y de hecho, tanto Arabia Saudí como Qatar dijeron, no
no podéis usar nuestro espacio aéreo. Y no podéis usar nuestras bases para llevar a cabo vuestra estúpida Operación Libertad. Y Estados Unidos se vio obligado, en menos de 24 horas, a detener eso, porque dijeron algo así como, no, esto se acaba aquí. Lo cual, básicamente, a estas alturas, es una forma de neutralización de esos países, ¿no? Esa alianza, los acuerdos de estacionamiento y el uso de ese territorio han quedado restringidos. Y el señor Marandi, de la Universidad de Teherán, me dijo, Pascal, si esos estados mañana declaran su neutralidad y cierran todo ese acceso a Estados Unidos, la guerra se acabaría, porque Estados Unidos literalmente ya no tendría la capacidad de atacarnos. Por tanto, se habría terminado. Entonces, ¿crees que esto, el Golfo, tiene un impacto en los aliados? Y quizá podríamos ir un poco más allá, hacia los demás, como los europeos, y tal vez también los japoneses. Sí, bueno, creo que los últimos acontecimientos que acabas de describir son sin duda un paso en la dirección correcta. Quiero que volvamos un momento al TNP, solo para mencionar algo histórico que tiene que ver con la región y que es muy relevante e importante. En 1995, después de 25 años de vigencia de este tratado, los Estados parte se reunieron en una conferencia de revisión, como la que se está celebrando ahora. Y en aquel momento tomaron la decisión de prorrogar el tratado de forma indefinida. Fue algo muy importante. Y como parte de esa extensión indefinida, se adoptó una resolución especial sobre la zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio. Iba a basarse en los modelos de las zonas libres de armas nucleares ya existentes, la primera de ellas en América Latina y el Caribe, y después en el Pacífico Sur, y así sucesivamente. Pero esta idea de que esta parte del mundo debía estar libre de armas de destrucción masiva, y claro, en primer lugar de armas nucleares, tiene su historia. Sabemos quién tiene armas nucleares en Oriente Medio, de esa forma tan particular y ambigua de un arsenal no declarado, y por supuesto estamos hablando de Israel. Y lo que ha pasado desde entonces, en los últimos años, es que en la ONU se han celebrado conferencias sobre la llamada Zona Libre de Armas de Destrucción Masiva en Oriente Medio. Participan todos los países de la región, excepto Israel. Y además, Estados Unidos, que fue uno de los copatrocinadores, tampoco acude a esas reuniones. Y esto, sinceramente, yo creo que los países del Consejo de Cooperación del Golfo deberían haber entendido ya dónde estaban realmente las lealtades de Estados Unidos todo este tiempo. ¿Por qué no apoyaba Washington esta iniciativa? Quiero decir, esto es de hecho lo que Kennedy quería a principios de los años 60. Él realmente quería evitar que Israel adquiriera un arma nuclear porque le preocupaba la proliferación. Le preocupaba un mundo con, como ya he dicho, 15, 20 o 25 estados con armas nucleares. Y veía que si un buen aliado de Estados Unidos ignoraba, digamos, la política o la petición de no proliferación, sería mucho más difícil conseguir que quienes no son tan amigos de Estados Unidos hicieran lo mismo. Así que creo que con el paso de las décadas, los países del Consejo de Cooperación del Golfo deberían haber comprendido que Estados Unidos no era en realidad un aliado tan fiable para ellos y que, de hecho, esta región anhela convertirse en una zona libre de armas de destrucción masiva. Es doloroso ver que Israel de alguna manera tenga que ser, no sé cómo decirlo, pero que tenga que ser puesto en su sitio en este asunto y que su arsenal nuclear al menos sea reconocido y gestionado de forma efectiva. Y claro, ¿qué va a pasar con eso en relación con el Consejo de Cooperación del Golfo? No lo sé, sinceramente, pero sí creo que quizá esta guerra nos está llevando en la dirección correcta, porque en general
La presencia de Estados Unidos en la región no ha sido precisamente algo que haya contribuido al bienestar de la zona. Tenemos que abordar de verdad la cuestión de qué está haciendo Estados Unidos en estas distintas partes del mundo. Y por supuesto, no se trata solo de Oriente Medio. Son 800 bases militares repartidas por todo el planeta que también hay que afrontar. En cuanto a las otras alianzas, lo que está pasando con los europeos, está claro que hay una brecha ahí entre la política de Estados Unidos y el conflicto que Estados Unidos ha estado manteniendo con Irán. Hay diferencias sobre Oriente Medio en general, pero especialmente sobre Irán. Y luego está la división por Ucrania, donde, como sabes, Peter y yo hemos estado criticando a los europeos por su actitud belicista hacia Rusia. Y estamos realmente preocupados por la dirección que está tomando todo eso. No es que me alegre de que la alianza entre Estados Unidos y Europa se esté debilitando. No creo que haya mucho que ganar con eso. Pero el hecho de que buena parte del establishment europeo esté tan centrado en la rusofobia y en prepararse para una guerra con Rusia, nos resulta de verdad muy inquietante, como si lo de Ucrania no hubiera sido ya bastante alarmante. La idea de que Europa podrá ir a con Rusia, sinceramente, es devastadora. Peter, how far do you think are we in that Peter, preparation ¿hasta and qué stage punto to crees que estamos en esa fase preparatoria para convertir a toda Europa en, digamos, una especie de mega Ucrania? Porque por un lado, hemos visto que esta guerra por delegación no ha salido como se suponía. Rusia no está de rodillas, ni se ha desintegrado, ni ha sido destruida. Por otro lado, hemos visto que en ambos casos en los que Estados Unidos y sus aliados, sus proxies, han librado una guerra contra otro país, contra Rusia y contra Irán. Ya sabes, los iraníes y los rusos pagan por ello, teniendo que ser capaces de absorber tácticamente ataques en su propio territorio, a cambio de una estrategia a largo plazo para ganar. Y de alguna manera, los rusos han conseguido desmilitarizar no solo a Ucrania, sino también a la OTAN, al menos en el plano militar. Pero, ¿cómo ves tú que está evolucionando eso con los europeos en este momento? Where do you see that going with the Europeans at the moment? Well, as even I was suggesting, the Europeans. Bueno, como decía Iván, los europeos están metiendo miedo a su propia gente para que apoye esta enorme campaña de rearme y remilitarización. El mensaje que están transmitiendo es que si Rusia logra su objetivo en Ucrania, después se irá quedando con Europa, trozo a trozo. Mark Rutte, el jefe de la OTAN, dijo hace poco, después de Ucrania, irán a por Europa. El general Fabien Mandon, el principal responsable militar francés, les dijo a los gobernadores que Francia tiene que estar preparada para perder a sus hijos. Y eso para Francia tiene un significado muy literal porque durante la Primera Guerra Mundial perdió al 50% de sus jóvenes varones entre los 15 y los 30 años. Ahora están diciendo, hay que prepararse para que eso vuelva a pasar. Y tienes a Tusk en Polonia diciendo, o dólares hoy o sangre mañana. Saying either dollars today or blood tomorrow. You've got Merz in Germany saying that Tienes a Merz en Alemania diciendo que Ucrania es el equivalente a los Sudetes, que una vez que Rusia consiga eso va a hacer como hizo Hitler y seguirá avanzando. Macron, Starmer, lo mismo, que Rusia va a seguir adelante, los responsables de inteligencia en toda Europa. En fin, para nosotros es absurdo pensar que Rusia, que ni siquiera ha podido vencer a Ucrania después de más de 4 años, que ni siquiera controla todo el Donbass, vaya a querer entrar en guerra con la OTAN. Como dijo Putin, eso es una idiotez, no vamos a ir a la guerra con Europa. No es eso lo que tenemos en mente. Pero esto es lo que el mundo está afrontando ahora, este tipo de lógica, o más bien de ilógica, y sabemos lo frágil que es. El pasado 10 de junio, Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, en uno de sus cada vez más raros momentos de lucidez, publicó un video de 2 minutos y medio que empezaba en Hiroshima. Decía lo terrible que fue lo que ocurrió allí, pero luego afirmaba que el mundo está hoy más cerca de una aniquilación nuclear que nunca.
Y después tenemos a Sergei Narishkin, el jefe de la agencia de inteligencia rusa, SVR, diciendo el 20 de octubre que la civilización está en su momento más frágil desde la Segunda Guerra Mundial. Los jefes de inteligencia están advirtiendo de esto, pero no vemos lo mismo en los líderes. Ya sabes, Modi dice que no es un tiempo de guerra, pero claramente lo es, si miramos lo que están haciendo los líderes. Lo que quiere decir es que no debería ser un tiempo de guerra. Es demasiado peligroso para ser una época de guerra. Pero no vemos estadistas, no vemos líderes que hablen en nombre del planeta. Vemos a gente que quiere volver a ser grandes a sus propios países. Sea Modi queriendo hacer grande a la India, o Xi queriendo hacer grande a China, o Putin queriendo hacer grande a Rusia, o Starmer queriendo hacer grande al Reino Unido. Todos ellos, con este rearme, con estas militarizaciones, ¿quién habla hoy por el planeta? Nosotros tres intentamos hacerlo, pero no estamos precisamente en posición de imponer nada. Guterres lo hace a veces. El Papa intenta hacerlo. A veces Lula y Xi Jinping dan la impresión de entenderlo. Los BRICS intentan hacerlo también. Pero el mundo va en otra dirección. Se está alejando de los Trump y de las otras superpotencias que querían respuestas militares, y de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Africana. Y ojalá India, China y también Rusia pongan fin a la guerra para que puedan hablar con cierta autoridad moral. Me gusta lo que dicen Putin, Lavrov, Peskov, Ryabkov y otros sobre la guerra entre Rusia y Estados Unidos en Irán. Pero mientras sigan librando una guerra en Ucrania, no van a tener autoridad moral y nadie les va a escuchar. Así que necesitan acabar con esa guerra. Tenemos que poner fin a todas estas guerras y volver a un camino de paz y desarrollo. Como dijo Kennedy, ninguno de estos problemas está fuera de nuestro alcance. Nosotros creamos todos estos problemas, así que también podemos resolverlos. Están dentro de nuestras capacidades y sabríamos cómo empezar el proceso. Por desgracia, quienes tienen el poder no están pensando en la misma dirección que pensamos los demás. Pascal, ¿puedo añadir algo más? Quisiera volver un momento al tema de las armas nucleares, solo para añadir una capa más a nuestra conversación sobre si realmente podría usarse un arma nuclear en alguno de estos contextos, tanto en Ucrania como en los países de Oriente Medio. En Oriente Medio, últimamente hemos tenido claro la conversación sobre Donald Trump y su decisión deliberada de usar un arma nuclear. Otra posibilidad es que, dentro de la sociedad israelí, ha habido voces que piden el uso de un arma nuclear contra Irán para salvar vidas, entre comillas, basándose en esa narrativa falsa de lo que ocurrió en Japón en 1945, la narrativa falsa de que los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki salvaron vidas. Peter y yo también escribimos un artículo sobre esto para Al Jazeera en árabe, explicando por qué esa es una narrativa falsa, por qué no es cierto que los bombardeos atómicos de 1945 salvaran vidas. Y por tanto, quiero decir, hoy tampoco lo harían. Es evidente, sin mencionar que las armas actuales son muchísimo más potentes y causarían muchas más víctimas que las que sufrieron Hiroshima y Nagasaki. Pero no se trata solo del uso deliberado. Cuando hay conflictos como este, la historia nos teme que puede acceder cálculo. Mencionabas el ejercicio Able Archer. Hay decenas de incidentes en los que hoy sabemos que, durante la Guerra Fría, podríamos haber llegado a usar armas nucleares. Hubo falsas alarmas, submarinos que chocaron entre sí. Y por supuesto, estuvo la crisis de los misiles de Cuba, que no se trató solo de un uso deliberado para iniciar una guerra por una parte o por la otra.
también tuvo que ver con situaciones y accidentes bastante fortuitos que ocurrieron a lo largo de esos 12 días. Si extendemos las guerras durante meses o incluso años, como está ocurriendo en Ucrania, la probabilidad de que algo tan dramático, tan trágico, tan catastrófico suceda aumenta muchísimo. This catastrophic happens really goes way up. And I think that, that in conjunction with leaders like Trump, like if Trump somehow thinks that he's being attacked, you don't think that he's going to send out, thousands of warheads? If there's a cyber attack that makes it seem like one of these countries is being attacked, it could lead to a decision to launch on warning, and that launch would be in fact the first strike to begin with. So just the number of possibilities, especially when it comes, we see how dangerous and devastating these conflicts are, and really the thousands, and even in the Ukraine conflict, millions of people who've been millions of casualties. The nuclear weapon dimension brings it to a whole different level where we're really talking about, as Peter puts it, planetary consequences. Sí, pero esto también se entiende bastante bien. Y estamos llegando ya a la marca de 1 hora, así que voy a pedir a cada uno de vosotros una última intervención. Pero quizá ya sabéis, hay algunos rayos de esperanza. Uno de ellos para mí es sin duda el éxito de otro tratado muy importante, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que se impulsó en las Naciones Unidas en contra de la voluntad de todos los estados con armas nucleares, y aún así consiguió más de 50, no solo firmas, sino ratificaciones. Y ahora forma parte del derecho de las Naciones Unidas, básicamente. Es parte del derecho internacional. Sí, no impide que los estados con armas nucleares sigan haciendo lo que hacen, pero es en realidad un clamor global, a nivel diplomático, de otros estados que dicen, oye, no estamos de acuerdo con esto. Eso para mí es un rayo de esperanza. Claro, otra cosa es cuál será su impacto real, pero quizá primero Peter y luego Ivana. Tu última reflexión de tu uno. Maybe one more thought each. What the people around the planet understand. Sabes, la gente de todo el planeta entiende algo, y creo que lo entendían mejor durante la Guerra Fría. En Estados Unidos, lo veo con mis estudiantes, con el fin de la Guerra Fría, mucha gente pensó que la amenaza nuclear había desaparecido. Pensaron que ya estábamos a salvo, que esa amenaza ya no existía, pero eso nunca fue cierto. De hecho, desde el principio lo vemos con la expansión de la OTAN a partir de 1990, a pesar de las promesas en sentido contrario. Y si miramos la situación en Ucrania, hablo de las mentiras que hay detrás. La primera mentira es que Rusia no fue provocada. En Estados Unidos se repite constantemente que fue un ataque no provocado, pero Rusia fue muy provocada. Y de hecho, todos los estadistas estadounidenses, o al menos muchos de ellos, dijeron ya en 1990 que expandir la OTAN hacia Ucrania, después de prometer a Rusia que no lo haríamos una vez que permitieran la reunificación de Alemania, provocaría a Rusia hasta llevarla a la guerra. Lo primero es que esto no fue provocado. Esa es la primera mentira. La segunda mentira es que se trata de una invasión a gran escala. Vemos lo que hizo Israel en Gaza. Rusia no está haciendo eso en Ucrania. No está reduciendo el país a escombros, no está atacando a civiles. A veces lo ha hecho, pero en general no. No es una invasión a gran escala. La tercera mentira es que, si vertemos suficiente dinero en Ucrania, de alguna manera, con dinero y armas, podrán expulsar a los rusos del país. Esa es la tercera mentira. Y la cuarta mentira es que Rusia irá tomando una parte de Europa tras otra si gana allí. Así que nos enfrentamos a problemas. Y estamos viendo un giro muy marcado hacia la derecha en todo el mundo. Vemos la militarización. Pascal, tú estás en Japón. Mira lo que está pasando allí, de lo que apenas hemos tenido oportunidad de hablar. Pero Japón ha duplicado su gasto militar. La visita de Takeuchi a Estados Unidos, la palabra que me viene a la cabeza es vergonzosa. Que le diga a Donald Trump,
Ay, Donald, tú eres el único que puede traer la paz al mundo. Ay, Donald, qué guapo eres. Mira a Barron, qué guapo está. Ya sé de quién ha heredado la buena pinta. Ay, Donald, vamos a darte valor con cientos de miles de millones de dólares en inversiones. Ese tipo de halagos, mientras la mayor parte del mundo ve a través de esa fachada y percibe a Estados Unidos como un fraude, no como un líder ni una fuerza moral. Y sin embargo ves a Japón haciendo justo lo contrario. Y para mí eso es, mira, yo llevaba a mis estudiantes cada año, en agosto, a un curso de estudios en el extranjero en Kioto, Hiroshima y Nagasaki. Lo hice desde 1995 hasta 2020, cuando tuvimos que parar por la COVID. Y bueno, entiendo que ahora Kishida está hablando de eliminar los 3 principios no nucleares. Hay gente allí que habla de suprimir el artículo 9, de convertir a Japón en un país normal, lo que en realidad significa un país belicista, militarista. Eso va a llevar a una guerra, y eso hará que Japón pierda a sus hijos e hijas, igual que les ha pasado a Estados Unidos y a otros países. No quiero ver que eso ocurra, así que pienso que sí, hablamos del TPNW, hablamos del TNP, hablamos de diplomacia racional, pero ahora mismo no veo que eso esté ocurriendo. Por eso la gente del planeta tiene que unirse y decir que necesitamos un cambio de régimen, que tenemos que deshacernos de todos esos líderes que son belicistas y que no piensan en términos de paz y desarrollo. Y eso va a pasar en Estados Unidos. Digo, Trump habla de cambio de régimen en Irán, pero los lugares donde él va a ver un cambio de régimen, donde realmente lo necesitamos, son Washington y Tel Aviv. Y vamos a ver en noviembre un cambio de régimen en Estados Unidos. Espero que también ocurra en Israel. Aún no veo señales claras de ello, pero eso es lo que el mundo necesita ahora. Necesitamos otro tipo de liderazgo, una democracia mucho más fuerte, y necesitamos alternativas pacíficas y una forma distinta de pensar. No podría estar de acuerdo. Y la última palabra es para ti, Ivana. Sí. Déjame decir unas palabras sobre el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, y gracias, Pascal, por mencionarlo. Es de verdad una luz brillante en un mundo muy oscuro. Ahora mismo, el tratado cuenta con 75 estados parte, es decir, todos los países que lo han ratificado y otros 25 estados signatarios que están trabajando en ello. Así que ya son más de la mitad de los estados miembros de la ONU los que forman parte o son parte de ese tratado. Y creo sinceramente que es un logro importante, no solo de forma simbólica, sino también en cuanto a la creación de normas y sobre todo porque ofrece a los estados que no tienen armas nucleares la oportunidad de expresar sus preocupaciones. Porque está claro, si hablamos de las consecuencias planetarias de una guerra nuclear, todos tenemos algo en juego. Otra cosa que veo, pensando en la historia de la era nuclear y en los momentos en los que realmente hubo algún avance, fue en los años 60, al principio con el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, que puso fin a las pruebas nucleares en la atmósfera. Fue un desarrollo muy importante en muchos sentidos. Yo diría que fue el esfuerzo más exitoso de toda la era nuclear para detener el tipo de pruebas que se estaban realizando entonces, que enfermaban a la gente localmente y además esparcían lluvia radiactiva por todo el mundo. Creo que fue un logro enorme. Y por supuesto, en esa misma década tuvimos el TNP. ¿Ha cumplido todas sus promesas? No. ¿Sigue teniendo potencial? Y bueno, como decías antes, es esa piedra angular de la seguridad internacional, uno de los acuerdos más amplios. Todo eso sigue siendo cierto. Y creo que el potencial sigue ahí. Solo tenemos que llevarlo hasta el final, tanto en los años 60, con aquellos tratados, como en los 80, cuando realmente avanzamos con el final de la Guerra Fría. Recordamos un poco a Reagan y a Gorbachev cuando dijeron que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe volver
a librarse. Todo eso, todas esas cosas ocurrieron en momentos de crisis real, de problemas serios. El Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos se negoció pocos meses después de la crisis de los misiles de Cuba. Y bueno, Gorbachev y Reagan se reunieron justo cuando teníamos el mayor número de cabezas nucleares después del ejercicio Able Archer y de una falsa alarma en el 83. O sea, estaban pasando muchas cosas muy graves. Así que, en cierto modo, creo que mi esperanza personal, y sé que Peter la comparte, Es que este sea un verdadero momento de despertar para la gente. This is a real wake-up moment for people. As he said, most people almost were unaware that we even had como él nuclear dijo, weapons. la mayoría de la gente casi ni era consciente de que todavía teníamos armas nucleares hasta el año 2022, cuando empezó una nueva fase de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces la gente volvió a darse cuenta de que sí, seguimos teniendo un problema con las armas nucleares. Y ahora, al ver cómo Donald Trump lo muestra de forma tan descarada, con esas declaraciones sobre acabar con civilizaciones, de verdad espero que esto sirva como una gran llamada de atención, que la gente entienda ante todo lo que está en juego y decida que ha llegado el momento de actuar. Y luego está el punto positivo, el TPNW, que nos da un marco claro sobre lo que deberíamos exigir a nuestros gobiernos para proteger a quienes viven en países con armas nucleares y también para garantizar la seguridad del resto de la humanidad. Safe and to make the rest of humanity safe as well. Sí, o despertamos ahora, o la humanidad descansará en paz para siempre, porque hemos creado la capacidad de destruirnos por completo. Por desgracia, hay gente que quiere eso, pero también hay miles de millones que no. Así que crucemos los dedos para que logremos unirnos. Y me gustaría daros las gracias a los dos. Para quienes quieran seguiros, dejaré enlaces a vuestras publicaciones y a dónde pueden encontraros, también en las redes sociales, en la descripción de abajo. Ivana, Peter, muchísimas gracias por vuestro tiempo hoy. Ivana, Peter, thank you so much for your time today. Gracias, Pascal. Thank you Muchísimas so gracias. much. Gracias por Thank you for invitarnos. having us.